Hemos estado hablando nada menos del relato histórico y hemos hablado situaciones muy importantes en relación a este. El día de hoy, principalmente en este video, estaremos viendo las generalidades sobre el relato histórico. En pocas palabras, un resumen de lo que ya hemos explicado, pero que vale la pena recalcar y resaltar. Por lo cual, entonces, vamos a hablar nada menos del relato histórico en su situación de generalidades. Recordemos que el relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento histórico relevante de nuestra historia. Su foco debe estar puesto en uno o diferentes personajes de la historia, relacionados a una serie de sucesos, en una situación de conflicto específico o un periodo puntual de esta situación o historia. ¿Para qué entonces nos sirve el relato histórico? Los relatos históricos sirven para comprender cómo se llevaron adelante determinados sucesos que marcaron la historia de la humanidad. Además, nos permite conocer cuáles fueron sus implicaciones y sus alcances hasta el día de hoy. Por lo cual, conocer y comprender la historia resulta clave en nuestras vidas para poder entender cada una de las culturas y proponer que la sociedad no vuelva a repetir errores que se tuvieron en alguna situación pasada. Recordemos que las partes del relato histórico se refiere principalmente a los personajes, que son en pocas palabras las personas que protagonizan los sucesos históricos que se están nada menos narrando. También se refiere al lugar, el espacio físico donde se sucede o se desarrollan los diferentes acontecimientos que se están narrando. Las motivaciones, ¿a qué nos referimos con esto? Nada menos qué es lo que propició o qué es lo que llevó o qué es lo que motivó a los personajes a actuar de cierta forma determinada. Además, también se tiene que ver qué obstáculos o dificultades obligaron a los protagonistas a modificar sus planes que tenían a un inicio y lógicamente un final, o sea, el punto final del suceso narrado, que en este caso incluye sus consecuencias, sus implicaciones y un análisis o una conclusión del tema. Las características del relato es que deben de ser claras. El lector debe de comprender lo que se está narrando y cómo se desenvolvió el hecho histórico que se narra. También recordemos que esto debe de llevar un orden cronológico, o sea, un orden de sucesión histórica refiriéndose al tiempo en que pasan los sucesos. También se tiene que planear los objetivos por los cuales se está narrando estos hechos o historias. Y esta parte es importante, ya que todo relato histórico se tiene que fincar en las situaciones del pasado, por lo cual se utiliza los tiempos verbales en pretérito. Recuerden que también las características de los relatos históricos es que narran los hechos a partir de sucesos reales, que cuentan los sucesos en un orden cronológico, que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y al final tenemos que incluir la bibliografía, porque recuerden que habíamos visto que existen fuentes primarias en referencia a que lo narra una persona que vivió el hecho, y en este caso nuestros relatos históricos sería una fuente secundaria, porque en este caso investigaremos en otros escritos qué es lo que sucedió, y de esta manera las fuentes históricas son diferentes. Entonces, las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico, y las fuentes secundarias es las que se relacionan a partir de este estudio de las primeras fuentes que se mencionan. Ahora bien, ¿qué me debe de responder un relato histórico al momento que me pregunto un hecho? ¿Qué hecho ocurrió?
cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes participaron en ese hecho, por qué ocurrió y qué consecuencias trajo este hecho histórico. También es importante hacer una narración muy precisa, pensando principalmente en utilizar los adverbios de tiempo y de lugar. Recordemos que los adverbios de lugar son los siguientes: aquí, allí, allá, acá, allá, encima, abajo, debajo, delante, detrás, y hay muchos más adverbios de lugar. Y los adverbios de tiempo: hoy, ayer, mañana, ahora, antes, entonces, reciente, constantemente. Y así podemos enumerar un sinfín de adverbios de lugar y de tiempo que nos ayudarán principalmente a la narrativa del relato histórico. Por ejemplo, aquí vamos a ver un hecho histórico, un relato histórico referente a la Segunda Guerra Mundial. Dice: la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto iniciado en 1939 y terminado en 1945, en que estuvieron implicadas muchas naciones del planeta. Estas, con el paso de los días del conflicto, conformaron dos alianzas militares, los aliados y el Eje. Es la guerra más extendida de la historia y en la que hubo una movilización militar de hasta 100,000 millones de soldados. Si te das cuenta, ahí resaltamos unas palabras en rojo que se refieren nada menos que a los adverbios: iniciado, terminado, muchas, más extendida. Ahora, también tenemos que resaltar que es muy importante el verbo en el relato histórico. Y el verbo en el relato histórico puede estar en tres tiempos importantes: el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto o el pretérito perfecto compuesto. ¿A qué me refiero con cada uno de ellos? El primero se usa para toda acción que tuvo lugar en el pasado y nos presenta una relación con el presente. Si vemos en este caso el mismo fragmento que vimos de la Segunda Guerra Mundial, ahí están resaltados con rojo los tiempos en pretérito, o sea, en pasado: fue, estuvieron, conformaron, hubo. Pero también existen el pretérito imperfecto, que nos habla de acciones del pasado que continúan haciéndose en el presente. También puede expresar acciones que se estaban desarrollando mientras ocurría otra, o sea, simultáneas, para expresar una acción habitual y repetitiva del pasado, o para expresar una acción en el presente formulando como una cortesía. Y entonces vamos a ver nada menos que en este caso que los verbos en pretérito imperfecto tienen que terminar con la terminación aba o la terminación ia. Aba se utiliza cuando viene el verbo del infinitivo ar y ia cuando vienen del infinitivo o ir. Y si hablamos en este caso del pretérito perfecto compuesto, estaremos hablando de acciones que han ocurrido hace poco tiempo, y habla también de acciones que no queremos decir cuándo ocurrieron. Vamos a verlo. Ahí lo podemos ver en el ejemplo: hubo sido. Si te das cuenta, ahí hay aparentemente dos verbos. El primero se refiere a la conjugación del verbo haber, y sido se refiere a el participio de la palabra ser. De esta manera, entonces, podemos ver que el relato histórico tiene puntos importantes que debemos resaltar y señalar para tener un relato totalmente muy bien definido y muy bien relatado.